Buenos días a todos. Vamos a esperar un minuto o dos y empezaremos puntuales, pero damos un minuto o dos que de momento estamos en 80 personas que ya se han conectado. Buenos días. ¿Os parece si vamos empezando, pues? Sí, sin ningún problema. Cuando queráis. Perfecto. Pues nada, buenos días a todos. Yo soy Diana Navarro, soy actualmente la presidenta de REGIC y en nombre de la Junta y mío, ¿no? Y pues gracias por estar aquí. Veo una lista del chat de nombres, ¿no? Mucha gente conocida, hola a todos, y mucha gente a la que tampoco conozco, entonces también bienvenidos. Estas jornadas las hemos abierto a todo el mundo, no solo asociados de REGIC, viendo que de pasar de un formato presencial donde fomentábamos el networking, hemos tenido que pasar a este formato virtual y entonces nos pareció que abrirlo a todo el mundo, ¿no? Ciencia abierta, estamos para eso también y en estos momentos de pandemia total y con las situaciones que estamos viviendo, pues nos pareció lo más adecuado. O sea que, aparte de esta bienvenida y presentación de la jornada, nada, deciros que tenemos la Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica Hospitalaria y Biosanitaria, ¿no? REGIC. Somos una asociación que se creó para fomentar el networking entre nosotros y el lobby, ¿no? Tenemos una web que estamos renovando, pero que si vais a regic.org, para los que no nos conocéis, podéis valorar lo que hacemos y ver si sería de interés de vuestra institución formar parte. Actualmente somos unos 42 miembros, de los cuales 24 son institutos de investigación sanitaria acreditados por el Carlos III, con una presencia en todo el territorio nacional. Estos son los centros y nada, esto es para los que no nos conocéis. Sabed que estamos a vuestra disposición si después de esta jornada queréis hablar con nosotros. Y nada, tenemos un programa que nos pareció importante, pues, a invitar al Carlos III, ¿no? A doña Pilar Gayoso y después invitar a la CECI para hablar también con doña Cecilia Cabello, ¿no? Para hablar de ciencia abierta en la comunicación de la ciencia. Pilar hablará de las plataformas, pero esto ya entrará, os lo contarán ahora los tiempos y la organización de la jornada Thierry Bardinet, y yo quiero presentar al moderador de estas dos ponentes y de la jornada, que es Thierry Bardinet. Él es el director de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón. Thierry es ingeniero industrial de formación y lleva 11 años de experiencia en el cargo. Entonces, nada, Thierry, te cedo la palabra y a vosotros espero que paséis una buena jornada. Bueno, Thierry, estás silenciado. Thierry, estás en silencio, perdona. ¿ahora se me oye? Sí, sí. La había quitado, pero bueno.
Muchas gracias, Diana. Decía, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada que, dada las circunstancias en las que vivimos, tiene que ser bajo este formato virtual y que nos impide poder tener contactos más directos y cercanos, cosa que yo personalmente he hecho mucho de menos, pero bueno, tenemos que adaptarnos a esta situación. Es un honor para mí moderar esta mesa donde se tratarán temas de mucha actualidad y que seguro van a ser de mucho interés para todos. Pero antes de pasar a presentar a nuestras dos invitadas para las dos ponencias, voy a explicar un poquito la manera, el formato que vamos a proceder para el día de hoy. Vamos a escuchar primero las dos presentaciones, las dos ponencias, y al finalizar la segunda habrá un periodo de preguntas para ambas. Entonces, para que todo salga bien, como sabéis, como podéis ver, ahora somos 118 participantes y, bueno, inscritos teníamos más de 180 ayer. Para que todo salga bien, hemos silenciado absolutamente a todo el mundo para evitar tener que escuchar pues, una ambulancia que pasa, el perro que ladra o el timbre que suena en nuestra puerta, ¿vale? Las preguntas, como he dicho, se harán al finalizar las dos ponencias por escrito, utilizando el chat de la plataforma. Por favor, os pedimos que a medida que vayan las presentaciones y tenéis preguntas, pues ir haciendo las preguntas, escribiendo las preguntas, y pues la organización de la jornada irá recopilando esas preguntas y las haremos a las ponentes al finalizar. Rogamos, por lo tanto, que estas preguntas sean pues, lo más claras posibles y concisas posibles, indicando muy bien a quién se dirige la pregunta para que los organizadores puedan dirigirlas directamente. ¿De acuerdo? Pues sin más, vamos a empezar la primera ponencia, cuyo título es Plataformas del Instituto Carlos III. Sabemos que el Instituto Carlos III ha realizado un cambio importante y estratégico con respecto a las plataformas y tenemos la suerte de contar con doña Pilar Gayoso, que nos viene a contar ese cambio. Pilar es doctora en medicina, máster en evaluación de tecnologías sanitarias, máster en metodología de la investigación. Ha participado en numerosos proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+I, liderando como investigadora principal a 6 de ellos. Ha dirigido varias tesis doctoral y es hoy en día consejera técnica del Instituto de Salud Carlos III. Pues muchas gracias, Pilar, por estar aquí y te cedo entonces la palabra. Muchas gracias, Thierry. Muchas gracias a la organización de la jornada por invitarnos y dar la oportunidad al Carlos III para tener esta interacción con todos los que constituyen la asociación y espero que responda a la presentación a las expectativas que había cuando nos habéis invitado. Yo de manera voy a intentar compartir la pantalla. Ya puede. Perfecto, sí, ya se ve. De acuerdo. Bien, pues como comentabas, desde el Carlos III, con una reflexión sobre toda la trayectoria que en los últimos más de 10 años las plataformas, ya en el 2006 se empezó a estructurar la red de biobancos que dio lugar luego a la plataforma, había una trayectoria a lo largo de este tiempo con una experiencia que muy rica en muchos aspectos, pero que también nos permitió identificar áreas de mejora o aspectos que podrían ser necesarios incorporar en la realidad que hasta este momento había. Dentro de todo el planteamiento estratégico de fortalecimiento de la estructura científica en biomedicina y salud que desde el Carlos III se está haciendo, se consideró que era el momento oportuno para plantear una reorientación de las plataformas. Plataformas que se entienden como estructuras de apoyo a la investigación. Desde esa perspectiva, el planteamiento que se hace con la convocatoria de plataformas que en este momento está en curso
es establecer una reorientación, de manera que las plataformas que se constituyan realmente un eslabón para fortalecer la generación de valor industrial de manera tangible de la ciencia que se genera en el Sistema Nacional de Salud. Sabemos que sigue habiendo, aunque ha habido un avance importante, hay un gap y los grupos de investigación, las estructuras cooperativas como los institutos de investigación sanitaria han trabajado y han avanzado en ello, pero hace falta promover una transferencia real para generar ese valor industrial y, por tanto, se consideraba necesario modificar la orientación de las plataformas. Por otra parte, creíamos que la cohesión geográfica de acceso a los servicios científico-técnicos y la distribución, la disponibilidad de esos servicios también podía ser mejorada. Tenemos una estructura compleja en cuanto a la organización sanitaria. Los grupos de investigación trabajan cada vez más de manera cooperativa. Hoy es impensable una investigación aislada. Si quiere ser una investigación que genere resultados con impacto en salud y con verdadera transferencia y, por tanto, promoviendo ese impacto. Para ello, las estructuras de apoyo necesitan tener una capacidad de ofrecer ese acceso a todos los puntos en los que sea necesario, que debería de ser mejorada. Y, finalmente, el objetivo es que se disponga de capacidades tecnológicas reales para aumentar la competitividad internacional de nuestro sistema de I+D. Por lo tanto, con esa perspectiva se establece en la convocatoria la arquitectura de las nuevas plataformas Instituto de Salud Carlos III de apoyo a la investigación. Son unas plataformas que están orientadas como infraestructuras de servicio, y remarco esto, como infraestructuras de servicio y no de realización de investigación en sí mismas, orientadas a asegurar la actividad cooperativa, las economías de escalas y el aprovechamiento efectivo de todos los recursos disponibles, con un concepto de equidad y con un concepto que también pensamos importante, que es la adaptabilidad a los escenarios cambiantes. Los escenarios en I+D son escenarios muy dinámicos, en los que las necesidades pueden ir cambiando de manera muy rápida. Lo hemos visto este año con todo el escenario que la pandemia ha presentado, y por tanto las prioridades de investigación son lo que debe orientar la actividad de las plataformas, y eso requiere flexibilidad, capacidad de adaptación a las nuevas necesidades en estructuras que sean flexibles y que tengan esa capacidad de cambio. La convocatoria, por tanto, lo que pretende es, tomando todo el conocimiento y la experiencia de la trayectoria que las plataformas existentes hasta el momento tienen, crear la nueva estructura de plataformas a través de una convocatoria de financiación de las unidades que constituyan cada una de las 3 plataformas que van a surgir de ella. Financiación que se plantea para 3 años, con sucesivas convocatorias posteriores, y que en este momento se hace por una cuantía de casi 27,5 millones de euros. Las plataformas que constituimos son 3, biobancos y biomodelos, la que se denomina de dinamización e innovación de las capacidades industriales del Sistema Nacional de Salud y su transferencia efectiva, y la de soporte a la investigación clínica. Estas 3 plataformas son, y por tanto aprovechan los recursos, la experiencia, los conocimientos, la realidad de plataformas ya existentes, como era la de biobancos, la plataforma de temas y la plataforma de ensayos clínicos, SCREM. Pero todas ellas se plantean con una evolución y un cambio sustancial respecto a lo que hasta el momento se tenía. En la plataforma de biobancos se incorporan, además de los biobancos, en los que lo que se busca es desarrollar de una manera efectiva la estructura virtual en red que permita esa equidad de acceso y ese servicio a los investigadores. Además de biobanco, se incorporan los biomodelos, tanto biomodelos en modelos animales como los organoides, que se entienden una realidad que hay que potenciar
en la cual ya tenemos grupos con una expertise y un know-how que pueden ofrecer al resto de la comunidad científica y permitirnos llevar adelante líneas de investigación realmente innovadoras. Y se incorpora también, aunque sabemos que esto ha generado una cierta sorpresa, los aspectos de impresión 3D. Los aspectos de impresión 3D pueden verse como una incorporación piloto que queremos saber en estos 3 años cómo somos capaces de desarrollar esos servicios de impresión 3D ofertándolos dentro de la plataforma a aquellos grupos que planteen esas necesidades. Pero esto es verdad que es un campo que para todos es novedoso y en el que tendremos que ver cuál es la capacidad real de ofrecer estos servicios que podemos dar. La plataforma así constituida, por tanto, será una única plataforma, tiene una única gobernanza, pero tendrá grupos que trabajen en el aspecto más de biobanco y otros grupos que sean grupos que trabajan los aspectos de biomodelos en organoides o en modelos animales o en impresión 3D, pero dentro de la misma plataforma. Es importante, como en todas ellas, que la actividad de la plataforma debe estar orientada al servicio de los equipos investigadores con una gestión centralizada que optimice esa actividad y lo que queremos es que se oriente a facilitar la generación de nuevos modelos de enfermedad en el marco de toda la estrategia de medicina de precisión que se quiere y se va a desarrollar a lo largo de los próximos años como una estrategia fundamental para nosotros. La segunda de las 3 plataformas es la plataforma de dinamización e innovación, orientada a crear real tejido industrial asociado al Sistema Nacional de Salud. Que el conocimiento generado por la actividad de los grupos de investigación en el entorno del Sistema Nacional de Salud sea capaz de generar tejido industrial sostenible en el tiempo, con una idea de sostenibilidad de esas estructuras. De manera que la investigación desarrollada en el Sistema Nacional de Salud se incorpore tanto al mercado tecnológico como al mercado farmacéutico en el entorno de la Unión Europea. Lo que buscamos con la experiencia de todos estos años en los que se han ido incorporando, creando unidades de innovación, incorporando personas expertas en innovación dentro de las estructuras, por ejemplo, de los institutos acreditados, optimizar ese conocimiento en la consecución de resultados reales en cuanto a una transferencia efectiva. Y en la tercera de las plataformas, la plataforma Carlos III de soporte a la investigación clínica, se produce una evolución de lo que hasta ahora era la plataforma de ensayos clínicos. Se incorpora la investigación no solo en estudios de intervención, ensayos clínicos, sino también en los estudios observacionales, sobre todo los estudios observacionales prospectivos de cohortes, que son estudios de alta complejidad, pero que son la manera mejor de dar respuesta a preguntas de investigación muy relevantes para el Sistema Nacional de Salud. Estos estudios observacionales tienen gran complejidad y requieren de estructuras que apoyen su sostenibilidad. Y en la gobernanza de esta plataforma y en el plan de actuación de esta plataforma, un elemento fundamental es que existan criterios de priorización explícita que permitan esa adaptabilidad y esa respuesta a las necesidades de los equipos de investigación y, en último término, del Sistema Nacional de Salud. De manera que la priorización de la prestación de servicios deberá estar orientada a la transferencia potencial de los resultados esperados en estos estudios, a las prioridades de salud de la población y a generar una cooperación real entre comunidades autónomas. Con esa perspectiva de servicio, las plataformas se estructuran en unas unidades que se entienden como el conjunto de personas y profesionales y de estructuras y dotaciones científicas que trabajan ya de forma cooperativa y que tienen la dirección de un responsable de unidad. Esas unidades deben de acreditar para que sean financiadas
que son capaces de prestar servicios más allá del ámbito al que pertenecen, porque la plataforma se orienta como una plataforma de apoyo a la investigación. Por tanto, esas unidades deberán de tener la capacidad para prestar sus servicios más allá de los profesionales que trabajan en el centro al que pertenecen. Y en la estructura, la persona responsable de la unidad será la persona que tenga la responsabilidad de llevar adelante el plan de trabajo que se ha establecido. Cada plataforma tiene un coordinador o coordinadora, que será una persona nombrada por la dirección del Instituto de Salud Carlos III, de entre los que han presentado sus solicitudes, su expresión de interés en la convocatoria a coordinar la plataforma y que hayan superado el proceso de evaluación que se ha establecido. Estas personas son los responsables de la ejecución del plan de actuación de la plataforma y, por tanto, son las que tendrán que articularse con los responsables de las unidades para ir garantizando el alcance de los hitos que a lo largo de los 3 años se han dibujado en el plan de actuación. Las plataformas Instituto de Salud Carlos III tienen una estructura de gobernanza común. Son 3 plataformas, cada una de ellas constituida por unidades pertenecientes a distintos centros, pero las 3 plataformas forman una unidad de gobernanza en la Comisión de Dirección y Seguimiento de las plataformas. A través de los coordinadores de cada una de ellas, que son miembros natos de esta comisión, junto con la Subdirección General de Evaluación y la Subdirección General de Redes y Centros de Investigación Cooperativa. Este órgano de gobernanza es el órgano encargado, y así se hará en el primer trimestre del año próximo, de establecer el Plan de Coordinación Global de Plataformas, que será el plan que establezca cuál es la forma de seguimiento y evaluación de las actividades de las plataformas a lo largo de los 3 años. Cumplimiento de objetivos y evaluación que se hará periódicamente. El plan de coordinación establecerá la forma y los indicadores con los que las unidades de cada una de las plataformas deberán de evaluar el alcance de los objetivos de cada uno de los planes de actuación respectivos, pero sí que podemos adelantar que ese seguimiento será un seguimiento periódico, probablemente trimestral, y que condicionará la financiación de los siguientes años. Es decir, que el plan de coordinación de las plataformas establecerá el seguimiento en términos de alcance de objetivos concretos, que sean medibles en indicadores que serán evaluados periódicamente por la Comisión de Dirección y Seguimiento. No vamos a pararnos aquí, pero de manera muy breve, ¿cuál ha sido la participación en la convocatoria? En este momento ya se ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes y de subsanación también de aquellos aspectos que no estaban suficientemente bien acreditados en la documentación. Por tanto, estamos en el momento de evaluación de las solicitudes recibidas. Como se puede ver, se han presentado un total de 163 solicitudes a la convocatoria. Tienen ahí desglosado por cada una de las 3 plataformas 74 solicitudes en la plataforma de biobancos y biomodelos, 42 en la plataforma de dinamización e innovación de capacidades industriales y 47 en la plataforma de soporte a la investigación clínica independiente. La mayor parte de las solicitudes presentadas lo han sido en la modalidad individual, solicitudes presentadas por una unidad. Algunas de ellas, sobre todo en la plataforma de biobancos y biomodelos, 16 de las 74 han sido propuestas integradas. Un único centro presentando una propuesta integrada, quiere decir, con grupos que atendían dentro de la plataforma a distintos objetivos. El modelo más habitual ha sido una propuesta con grupo que trabaja en biobancos y algún grupo que trabaja en biomodelos animales o desarrollo de organoides. Y ha habido 2 propuestas multicéntricas con varios centros beneficiarios. Una propuesta con 6 centros beneficiarios en biobancos y biomodelos y una propuesta con 9 centros para la plataforma de dinamización e innovación. Como dijimos ya y también en la convocatoria se expresa,
Las evaluaciones se harán de todas las unidades, independientemente de que vayan en una u otra modalidad, y se tomarán las decisiones en la comisión de selección que la convocatoria constituye. El presupuesto solicitado alcanza los 63,5 millones, lo cual, bueno, supone que la capacidad de financiación pues, alcanza un 33-35% de lo solicitado. En cuanto a las propuestas de solicitudes recibidas para coordinación, se han recibido 7 propuestas, 2 para la plataforma de biobancos y la plataforma de dinamización y 3 en la plataforma de soporte a la investigación clínica, que también están siendo evaluadas. En la distribución por comunidades autónomas, lo que se recoge es lo que viene siendo una constante en todas las convocatorias en cuanto a participación. Cataluña y Madrid presentan el mayor número de solicitudes, seguidas de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco. Pero sí me gustaría destacar la participación alta de todas las comunidades autónomas. Salvo la Comunidad Autónoma de La Rioja, que no ha presentado ninguna solicitud, todas las comunidades han presentado solicitudes a las plataformas y esto nos parece muy interesante por la perspectiva que comentaba de equidad y de distribución geográfica de acceso a estos servicios. Y finalmente, la distribución por género también refleja una realidad que intentamos modificar actuando en distintos puntos, y es la distribución en cuanto al género del responsable de unidades que presentaron solicitudes. Mayoritariamente son varones los responsables de unidades, cuando sabemos que en la pirámide de investigadores las mujeres suponen el mayor porcentaje. Bueno, esto es un reflejo más de una realidad que entre todos tenemos que seguir trabajando para modificar. Y para terminar, todo el rediseño de las plataformas y la reorientación de las plataformas está inmersa en un objetivo que es aumentar la competitividad del sistema de investigación en biomedicina español dentro de lo que es Horizonte Europa. El ámbito salud está presente en los 3 pilares, pero especialmente en el pilar 2, y lo que buscamos con estas actuaciones es mejorar la competitividad de nuestros investigadores y en general del sistema de I+D, de manera que el liderazgo de proyectos y de iniciativas sea cada vez mayor por parte de los grupos españoles. Y esto es lo que hasta aquí quería transmitirles y quedar a disposición para cualquier pregunta o aportaciones. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Pilar. Muy interesante. Pues ahora si la gente tiene preguntas, que las vaya apuntando en el chat, por favor, y las leeremos al final, al finalizar la segunda ponencia. Muchas gracias, Pilar. Gracias. Ahora nos toca hablar de la ciencia abierta y la comunicación en la ciencia de tiempos de COVID-19. Otro tema de mucha actualidad. Tenemos la suerte de contar esta vez con doña Cecilia Cabello Valdés. Cecilia es actualmente directora de la ciencia abierta e internacionalización de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Es responsable de la supervisión, la gestión, ejecución y seguimiento de programas y estudios que están relacionados con la gestión de recursos de información científica, la ciencia abierta, los programas de internacionalización, la diplomacia, el asesoramiento científico, así como de indicadores del Sistema Español de Ciencia e Innovación. Es licenciada superior en Ciencia y Tecnología de los Alimentos del Michigan State University de Estados Unidos, tiene un máster europeo en Ciencia de Tecnología y Sociedad, Universidad Autónoma de Madrid. Es la representante española en el Bureau de Nesti de la OCDE y también es presidenta del Comité de Recursos Humanos y Movilidad de ERAC en el Consejo Europeo. Muchas gracias, Cecilia, por estar aquí y te cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien?
¿Se ve Cecilia, se escucha Sí, bien. vale. ¿Se ve las diapositivas también? Hemos compartido pantalla. Sí, la puedes poner en pantalla completa si quieres. ¿Se ve? Ahora, sí. Ahora sí, vale, perfecto. Muchas gracias por la invitación y simplemente quería señalar también está conmigo Cristina González Copeiro, que es la directora de Acceso a la Información Científica del otro departamento que depende de mi departamento de Ciencia Abierta y Internacionalización, y vamos a hacer un poco las transparencias conjuntamente. Vale, para empezar, voy a contarles un poquito sobre la fundación. La fundación es una fundación, pues ya se constituyó en 2001, o sea, ya tiene 20 años de vida. Tiene la visión de la fundación es que lo que pretende es una sociedad comprometida con la ciencia como valor clave para el desarrollo y bienestar. O sea, eso es hacia donde queremos progresar. Tenemos un presupuesto de 25 millones, un poquito más de euros. Ves que hay en torno a 120 personas, 119 aquí pone con fecha del 2019, donde la mayoría somos mujeres. Y bueno, nosotros como misión trabajamos para reforzar el vínculo entre la ciencia y la sociedad mediante acciones que promueven la ciencia abierta e inclusive, la cultura y la educación científica, dando respuesta a las necesidades y los retos del sistema español de ciencia y tecnología e innovación, ¿vale? Voy a hablar primero sobre la parte, uno de los dos ejes que tenemos en la fundación, que es la parte de ciencia y sociedad, porque no sé si nos conocéis como fundación. Nuestra relación con los hospitales ha sido muy, muy modesta en los últimos años, pero queremos cada vez más mejorar esta relación y darnos a conocer a vosotros como también receptores de este tipo de información. Tenemos una convocatoria de ayudas de cultura científica, tecnología e innovación, en donde los hospitales como vosotros y unidades de gestores de investigación se pueden presentar. Porque ¿qué es lo que queremos conseguir? Pues que se divulga y se comunica la ciencia. Las líneas de actuación casi todos los años son muy parecidas, líneas sobre cultura científica y tecnología en general, educación y divulgación científica, ciencia ciudadana, que también en el ámbito de la medicina y salud es muy, muy activa, donde los ciudadanos participan en los experimentos, redes de comunicación y divulgación de la ciencia, en donde aquí tenemos lo que llamamos las redes de unidades de cultura científica e innovación, en donde principalmente están en los centros de investigación y en las universidades, pero cada vez más los hospitales están empezando a registrarse con sus unidades de cultura científica e innovación. La dotación el año pasado fueron de 3.250.000 euros y este año en la convocatoria de 2020 se va a publicar en breve. O sea que estaros atentos por si tenéis algún proyecto de investigación en la que os interesa presentar y divulgar vuestros proyectos de investigación. Siempre son proyectos cofinanciados. No financiamos el 100%, sino cofinanciamos. ¿Sí? Luego tenemos una agencia de noticias que también es importante porque queremos dar a conocer lo que se está generando en la ciencia española. Nosotros es un grupo de periodistas, son 6 periodistas especializados. Tenemos un ámbito especializado en salud y medicina y, como veis, tiene una repercusión bastante importante. Tiene 6 millones de usuarios, casi 10 millones de visitas y nosotros el 100% de lo que se publica en SINC se reproduce en los medios de comunicación. Y es una agencia de noticias especializadas en ciencia, tecnología, salud, medio ambiente e innovación, ¿vale? Entonces, también, si tenéis algún resultado destacado de investigación, si os ponéis en contacto con nuestra agencia de noticias SINC, seguramente se podría tener una repercusión mayor. Siguiente. Otra iniciativa que tenemos es Precipita. Precipita es un proyecto de crowdfunding, que es donde lo que queremos intentar es involucrar al ciudadano para participar en los proyectos de investigación. Aquí lo que se trata es una cultura que no está muy arraigado en España, en donde los ciudadanos donan fondos privados específicos para algunos proyectos. Entonces, nosotros lo que estamos en la finalidad realmente es ayudar al investigador a hacer que el proyecto sea atractivo, que tenga un interés para el ciudadano y convencerle a participar pues, con sus 5 euros, sus 10 euros, sus 20 euros en este proyecto de investigación. Y es una recaudación un poco simbólica, porque tampoco se trata de financiar la investigación, porque normalmente son proyectos que ya tienen una financiación, pero es
un complemento a lo que se está recaudando o sea, lo que se está financiando en la investigación. Y hasta ahora el proyecto, que tiene más o menos 5 años, ha recaudado 1 millón de euros de financiación privada, o sea, de donantes, de en torno a unos 11.000 donantes que han participado en el proyecto. Siguiente. Otra iniciativa que tenemos, aparte de las que ya he mencionado anteriormente, en donde aquí puede haber una participación activa por parte de vosotros, lo que nosotros también intentamos entender es medir cómo evoluciona la percepción social de la ciencia en España. Es decir, cuáles son las opiniones, las actitudes de los ciudadanos hacia la ciencia y tecnología y cómo evolucionan. Desde 2002 hemos estado haciendo la encuesta cada 2 años, bienal, sobre esta percepción ciudadana de la ciencia y esto nos ayuda a diseñar y mejorar las políticas y las actividades que estamos haciendo. Acabamos de realizar la de 2018 y está la publicación disponible, donde medimos todos los años el interés de los españoles por los temas científicos, la imagen social de la ciencia, medimos también algunos indicios sobre la educación y la alfabetización científica, también el papel de los medios de comunicación y hay un módulo específico sobre temas de ciencia aplicada a la salud, ¿vale? Entonces, en 2020, evidentemente, con todo lo que ha ocurrido con COVID y la pandemia, también hemos realizado la encuesta de percepción social de la ciencia y los resultados que estamos analizando son bastante interesantes, porque aparte de ser la encuesta global a través de todos los ciudadanos de los en torno a 5.500 ciudadanos distribuidos por todas las comunidades autónomas, hemos hecho algunos píldoras más específicos sobre temas de COVID. Para compartir con vosotros algunos resultados, siguiente diapositiva, veis que realmente de forma espontánea, si hay una pregunta abierta, cuando preguntas qué son los temas que más interesa, el 37% de la población, casi el 38% de la población, atribuye que la medicina y salud es lo más importante para ellos. También seguido por temas de empleo y trabajo y educación. Y aquí, pues, destacar que realmente medicina y salud es lo que más les preocupa a los ciudadanos. Siguiente diapositiva. Si luego hablamos por imagen social de la ciencia, también quería destacar qué es lo que es, qué percepción tienen sobre las diferentes profesiones. Y vemos que aquí que los médicos tienen una nota bastante buena, un 4,67, o sea, están muy bien valorados, seguidos por los científicos y los profesores. Aquí son profesiones en donde los ciudadanos espontáneamente califican muy altamente, muy positivamente a estas profesiones. Y esto los vamos midiendo cada 2 años en la población. Siguiente. Se ha atascado. Esperen un segundo, se nos ha atascado las diapositivas. Nosotros, para resumir un poco el ámbito de lo que estamos trabajando en divulgación y comunicación de la ciencia, aquí hay una muestra de más proyectos en los que estamos trabajando. Hemos hecho, tenemos un concurso con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de fotografía de la ciencia, Fotciencia. Tenemos proyectos con temas de STEM para promocionar niñas en vocaciones científicas, Hipatia. Tenemos un concurso de monólogos científicos que se llama FameLab. Hemos organizado campos científicos de verano que intenta promover las vocaciones científicas. Tenemos toda una plataforma que se llama Divulgateca, en donde también intentamos poner a disposición todo lo que hemos financiado para que otros terceros también puedan conocer los proyectos. Cazadores de mitos es otro proyecto donde intentamos ayudar a los chavales a tener un pensamiento crítico sobre qué es lo que se está pasando en temas de ciencia, tecnología y salud, por ejemplo. Entonces, hay toda una serie de proyectos en los que estamos trabajando y colaboramos con diferentes entidades y centros de investigación y investigadores. Y esto es una muestra lo que hacemos en relación a la comunicación de la ciencia. Y como ya os he dicho, que es verdad que no hemos colaborado mucho con los hospitales, pero cada vez más queremos trabajar más con vosotros. Ahora lo que vamos a hablar es la parte de Open Science, que es bastante complejo porque tiene que ver con diferentes apartados. Me gustaría pasar la palabra a Cristina, que es realmente la experta que tiene que ver con acceso a la información científica y todo lo que tiene que ver con Open Science. Y luego ya vuelvo a cerrar. Entonces, Cristina, si quieres. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad de contaros a qué nos dedicamos. Cuando
cuando se habla de Open Science, lo primero que nos gustaría destacar es cuál es el circuito de la producción y la comunicación científica. Como veis aquí abajo, primero empezamos con una financiación pública, donde la investigación se financia a través de los fondos públicos y da lugar a una investigación que genera distintos tipos de información científica, bien en forma de artículos, de tesis, de datos, de ponencias y de congresos, etcétera. Esta información científica puede convertirse en un paper científico que sea de relevancia internacional y puede acabar formando parte de las bases de datos de referencias y citas internacionalmente conocidas como son WOS y Scopus, de los que, como sabéis, FECIT es la licenciataria en exclusiva para todos los centros de investigación en España, incluidos los centros de salud. ¿Qué ocurre? Que lo que inicialmente se había empezado con una financiación pública para poder investigar, da lugar y se traduce en una forma de comunicar la ciencia como es el paper, y acabamos comprando esa información científica que se ha generado con fondos públicos. Sin embargo, existe otro tipo de información científica, como es la literatura gris, que hace relación a otro tipo de información, como son las revistas científicas editadas en instituciones, las tesis en papel, en bases de datos de instituciones, incluso los datos científicos que hoy en día adquieren tanta relevancia en la información científica y en la publicación en abierto, así como las ponencias. ¿Cuáles son las dificultades que tiene este circuito de la información científica? Hay un doble gasto, como hemos visto, se utiliza un dinero público para la investigación que luego tiene que volver a ser utilizado para comprar esos papers que se han generado con financiación pública. Hay una literatura gris perdida, que es la información que no se publica vía editores privados, se pierde y se convierte en tesis, en datos de investigación, ponencias y todo este tipo de información que acabamos de ver anteriormente. Hay una inexistencia de infraestructuras de información científica porque estas se depositan en distintos tipos de información muy heterogénea. Todo es accesible a la comunidad científica, pero esta está dispersa y no está organizada sistemáticamente. Y luego hay una excesiva dependencia de estos proveedores internacionales a los que tenemos que acabar por suscribir las licencias para poder acceder a nuestra propia información científica que se ha generado con fondos públicos. Una vez entendida lo que es el circuito general, vamos a hablar del acceso abierto a la literatura científica. El mercado actual de la producción científica, según la Asociación de Publishers Mundiales, tiene una facturación mundial de 25,7 millones de dólares anuales, una facturación en España cerca de los 100 millones de euros, cerca de 10.000 editoriales, 42.500 revistas, se producen 3 millones de artículos al año, Scopus recoge 20.000 revistas indexadas y WOS unas 12.000, y hay dos modelos de negocio, el modelo de acceso por suscripción y el modelo de Open Access. Como veréis en estos momentos, el modelo de acceso por suscripción todavía es excesivamente elevado, un 72%, frente al modelo de Open Access que no llega al 30%. ¿Cuál es el objetivo de la política científica? Llegar a invertir esta relación y que el acceso por suscripción llegue a ser menor que todo lo que podamos depositar en acceso abierto. ¿Y qué es el acceso abierto? Pues es el acceso abierto online sin trabas ni coste final para el usuario, tanto a la hora de publicar publicaciones científicas revisadas por pares como de datos de investigación. ¿Qué ocurre? Que el acceso abierto no implica la exigencia de publicar, sino que los investigadores tienen total libertad para decidir si quieren publicar o no quieren publicar. No interfiere en la decisión de explotar comercialmente los resultados de la investigación, como por ejemplo patentar. La obligación de depositar en acceso abierto se produce a la vez que se ha tomado la decisión de publicar. Y luego hay que quitarse el mito de que las publicaciones por publicarse en acceso abierto son de menor calidad, porque también tienen el mismo proceso de revisión por pares que todas las publicaciones de acceso comercial normal. Perdón, que se ha vuelto a atascar. Aquí está.
¿Cuál es la regulación nacional europea? Por un lado tenemos la política nacional, por la cual es obligatorio para los beneficiarios del plan estatal depositar en acceso abierto todas las publicaciones científicas que se hayan elaborado en el marco de una investigación financiada por ese programa. Y además la política europea que hace a los beneficiarios de Horizonte 2020 depositar en acceso abierto todas las publicaciones científicas y los datos de investigación que se elaboren en el marco de esta investigación financiada por el programa. Dentro de la política europea y de Horizonte 2020, en el Gran Agreement tenemos que tener en cuenta que cuando nos presentemos un proyecto, que hay un artículo 29 que nos obliga a que todos los artículos científicos en formato digital estén depositados en un repositorio de publicaciones científicas de la versión aceptada para la publicación, que tienen que estar abierto y depositado en el repositorio entre 6 y 12 meses después de la publicación, dependiendo de si se trata de ciencias sociales y humanidades o ciencias ciencias de la vida, y que tienen que estar publicados también los metadatos que están asociados a esa publicación. El ciclo de nuestro investigador que decide que quiere publicar puede seguir varias vías. Si decide publicar en una revista de acceso abierto, paga las APCs, que son lo que se tiene que pagar a un editor para que su publicación esté en acceso abierto. Pero, por otro lado, puede optar por seguir la vía verde, que es la que tenemos en España. Existe un portal español, que es Sepa-Romea, que te informa de cuáles son las políticas que siguen las revistas y que es muy útil a la hora de que un investigador sepa en qué revista puede publicar, porque ahí ve las revistas que le puede interesar qué política de acceso abierto siguen. Después de consultar este portal de Sepa-Romea, puede publicar en una revista por suscripción. Busca un repositorio para poder seguir la línea verde, un repositorio que, si no lo tiene en su institución, existen repositorios de acceso abierto donde puede dejar su publicación, tiene que proceder al autoarchivo y llega a publicar al acceso abierto. Y luego existe la posibilidad, en otra vía, de suscribirse a una revista híbrida, que es una revista que tiene suscripción, pero tiene también la opción de acceso abierto por pago, que pagaría los artículos, las APCs que hemos visto anteriormente, y llegaría también al acceso abierto. Este es el esquema general de lo que tendría que hacer un investigador si quiere seguir tanto la vía dorada como la vía verde. Os he dicho que en el caso de que no tenga un repositorio institucional propio, existen buscadores y directorios donde pueden buscar cuáles son los agregadores de contenido para poder depositar. El recolecta.feci.es es nuestro agregador nacional, donde se recolectan todas las publicaciones de todas las instituciones españolas, pero también está OpenAIR y OpenDoar. Existen temáticos como Archive, que para todos los especialistas en física, matemáticas, computación, biología cuantitativa, etcétera, y estos otros repositorios, tanto temáticos como institucionales. Zenodo es el gran repositorio de los datos y OpenAIR Library. La segunda parte es el acceso abierto a los datos de investigación. Antes veíamos cómo en el artículo 29.2 se recogía la obligación a depositar las publicaciones científicas, y aquí vemos cómo se obliga a publicar, los datos en abierto. Hay que publicar los datos de investigación y los metadatos necesarios para validar los resultados de investigación en las publicaciones científicas, y otros datos y los metadatos incluido en el Data Management Plan. Ahora veremos lo que significa el Data Management Plan. Pero antes de eso, quiero decir que existen excepciones totales o parciales, ya que no todos los datos tienen que estar en acceso abierto, sino hay que tener en cuenta la protección de derechos de propiedad intelectual. Para proteger los resultados se ve si tiene explotación comercial o no. Hay que tener en cuenta la protección de datos personales, la confidencialidad en relación a los asuntos de seguridad, que el objetivo principal del proyecto no se vea comprometido, que no se generen datos en el proyecto y otras razones que se tengan que justificar. Lo que es obligatorio en estos momentos es tener en cuenta ya que los datos tienen que ser fair. ¿Y qué significa? Que sean findable, accessible, interoperable
y reusable. ¿Y qué tenemos que hacer para cumplir con que estos datos sean fair? Tienen que ser localizables y el principal objetivo de esta localización es que todos los datos tienen que tener identificadores únicos y persistentes. Aquí he puesto algunos como el DOI, el ORCID, que permiten no solamente localizar sino citar los datos. Hay que tener en cuenta que tengan que tener estándares y metadatos enriquecidos porque permite que los datos puedan ser comprendidos conforme a los estándares específicos de su disciplina científica y tienen que ser fácilmente indexables en algún sistema que disponga de un motor de búsqueda como es un repositorio o agregador. Tienen que ser accesibles, pueden ser recuperables mediante este identificador que hemos visto a través de protocolos de comunicación abiertos y estandarizados. Tienen que tener un archivo y conservación de datos. Hay que seleccionar un repositorio que preserve los datos, los metadatos y herramientas a largo plazo. Este es un repositorio de datos muy conocido. Y luego también tenemos estos otros que se mencionan a continuación como Zenodo, que es el otro que es más conocido para depositar los datos. Los datos tienen que ser interoperables y reutilizables. Deben poder usarse o combinarse con otros datos o herramientas, utilizando lenguajes formales para representarse estos datos y metadatos que puedan ser descritos con vocabularios, esquemas de ontología y todo esto tiene que estar dentro del sistema FAIR. Hay que indicar claramente las licencias de uso y las versiones, las autorías y el ciclo de vida. Aquí más abajo dejo indicados qué tipo de licencias son las que son abiertas y las recomendadas en las directrices de Horizonte 2020 que han creado también una guía de licencias para poder ser consultado. ¿Qué pasa con el plan de gestión de datos que es obligatorio para todos los proyectos de Horizonte 2020? Aquí tenemos que distinguir entre lo que es una propuesta y lo que es un proyecto. Si hablamos de una propuesta, el Data Management Plan no forma parte de la evaluación de la propuesta. No es obligatorio de esta fase, pero depende de la relevancia que tenga el proyecto. Lo que pasa que sí, sí es relevante para el proyecto porque ayuda a justificar los costes y se podría incluir una sección sobre gestión de los datos y el impacto que estos tienen que tener. Cuando hablamos de proyecto, el Data Management Plan es un entregable del proyecto, es un instrumento vivo, la primera versión tiene que estar presente en los 6 primeros meses del proyecto y no es un documento estático, sino que tiene que evolucionar a la par que evoluciona el proyecto y ganar en precisión. Conforme se va haciendo el mismo. Puede haber una nueva versión cada vez que haya cambios importantes en el proyecto y en el Data Management Plan se indica qué datos estarán en abierto y cuáles no. Argos es la gran plataforma que ha creado OpenAIRE. Es una plataforma de data mining en donde se hablan las plataformas de cada institución y que contiene todas las indicaciones de lo que tienen que tener los data FAIR para poder crear máquinas que puedan incluir el Data Management Plan para que se puedan configurar de la mejor manera posible, para que pueda ser enlazada a la iOS, al European Open Science Cloud y para que pueda ser compartida fácilmente dentro del propio repositorio. Y cuando hablamos, una vez que hemos visto cuál es la parte de publicaciones en abierto y la parte de datos en abierto, ya caminamos hacia el Open Science y cuando hablamos de Open Science ya tenemos que tener en cuenta un marco muchísimo más amplio. Aquí hemos distinguido entre cuáles son los agentes dedicados a la financiación, a la ejecución, a la comunicación de la ciencia y a la evaluación de la misma y los hemos dividido, si hablamos de financiación, en el ámbito nacional tenemos el plan estatal, la agencia, el CEDETI, el Instituto de Salud Carlos III, incluso CECID, que tenemos en estos momentos ya 2 convocatorias que financiamos, la que ha mencionado anteriormente Cecilia, de cultura científica y la que financia en estos momentos las bases de datos de referencias científicas. Al ámbito regional tenemos a todas las entidades regionales y planes regionales de I+D y en el ámbito europeo tenemos a la Comisión Europea, los programas marcos de Horizonte 2020 y Horizon Europa. En el sector público de la ejecución tenemos a las universidades, los OPIs, los centros públicos de investigación, hospitales y fundaciones públicas que se dedican a la ejecución de los proyectos. En el sector privado, las universidades privadas,
las empresas y las pymes, así como los centros tecnológicos y los parques científicos. Cuando hablamos de comunicación de la ciencia, hablamos, como veíamos al principio del ciclo de la comunicación científica, las revistas, tanto las que están indexadas en Scopus como las que no están indexadas. Hablamos de los repositorios de acceso abierto, institucionales y temáticos, como resumen de todo lo que hemos expuesto anteriormente, y otras plataformas y formatos como son las redes sociales, tan importantes hoy en día, los perfiles de divulgación científica, el asesoramiento científico, etcétera. Y cuando hablamos de la evaluación de la ciencia a nivel nacional, claramente la AEI y la NECA. A nivel regional tenemos 10 comunidades autónomas que tienen las agencias de evaluación propias y a nivel europeo la REA y ERCEA. ¿Qué diferencia tenemos entre Open Access y Open Science? Cuando hemos hablado de Open Access, como hemos visto anteriormente, hemos hablado de publicaciones científicas de datos en abierto, pero cuando hablamos de Open Science, no solamente hablamos del acceso abierto a publicaciones científicas y a datos, sino que también hablamos de un Open Peer Review, de la existencia de métricas alternativas, de la existencia de un software libre, de recursos educativos en abierto y de ciencia ciudadana. Estos son los principales ámbitos y ítems en los cuales se quiere mover la Open Science. Aquí tenemos todas las áreas en las que hemos hablado, las publicaciones y los datos de investigación, el Open Peer Review, las nuevas métricas y los indicadores, los recursos científicos, la ciencia ciudadana y el software libre. ¿Qué es lo que hacen? Que contribuyen a producir conocimiento científico, que contribuyen a comunicar la ciencia y contribuyen a poder evaluar una ciencia de mayor calidad, que son los principales objetivos de esta Open Science. Aquí tenemos el contexto europeo. Hay países que ya tienen políticas de Open Science en el lado derecho, como son Irlanda, los Países Bajos, Finlandia, Suiza, Francia y Portugal. Y hay países que todavía nos movemos en políticas como en Open Access, como es el caso de España, donde tenemos la Ley de Ciencia y Tecnología del 2011. ¿Qué pasa con la Open Science? Y después de haber visto todos estos campos, ¿cómo lo vamos a gestionar? Hay que hablar de incentivos para que el sistema cambie, hay que hablar de cómo va a afectar a la promoción y a la evaluación de la investigación, hay que tener en cuenta que cómo va a afectar en nuestras infraestructuras, tenemos que hacer infraestructuras nuevas, cómo va a afectar a los comportamientos, cómo va a afectar al investigador y está claro que tenemos que gestionar un cambio muy complejo para poder llevar toda la ciencia a que sea ciencia abierta. Y dentro del contexto nacional ya termino mencionando cuál es nuestra Ley de la Ciencia y la Tecnología que acabo de mencionar, cuyo artículo 37 es el que combina a todos los investigadores españoles a tener que depositar en abierto el resultado de todas las investigaciones financiadas con fondos públicos. Tenemos la red de repositorios institucionales Recolecta, gestionada por FECIT, las convocatorias y proyectos de I+D del Plan Estatal, la promoción y el apoyo de políticas regionales e institucionales, una nueva estrategia española de ciencia y tecnología que ya incluye la ciencia abierta en sus ejes y objetivos y una creación interna a nivel nacional de una comisión de Open Science que está junto con los principales agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología ayudando a definir una política nacional bajo el objetivo de colaborar en el diseño de las líneas estratégicas de la Open Science. Dentro de esta política nacional de ciencia abierta se ha definido ya cuál es el alcance, la dimensión y los incentivos y las barreras y las dificultades que todo el mundo de la investigación está teniendo para poder adaptarse a la ciencia abierta. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia y Cristina. Muy densa presentación, muchísimas gracias. Pues, yo creo que, Cristina, te puedes beber un gran vaso de agua ahora porque sí. has dado muchísima información y te lo agradecemos. Muchísimas gracias a todos. Pasamos entonces a las preguntas. Julieta, coges el testigo a partir de ahí, supongo que sí. Recogiendo las preguntas. Sí, paso a leer las preguntas que habéis ido realizando por el chat en orden en que se han ido indicando. Si alguien quiere ir añadiendo a medida que vamos comentando estas, pues ir haciéndolo. Pues la primera pregunta
Va dirigida, a ver, espera que la busco, de Thierry para Pilar Galloso. La pregunta indica, se ha repetido varias veces durante la presentación la orientación al servicio a ofrecer las plataformas y la equidad al acceso a dichos servicios. ¿Cómo la nueva estructura va a favorecer la equidad de acceso? ¿Es la Comisión de Dirección y Seguimiento quien va a vigilar dicha equidad? Sí, gracias, Thierry. Efectivamente, la comisión, que es la que va a definir la gobernanza de las estructuras, en los 3 primeros meses del próximo año establecerá el plan de actuación conjunto. Y como parte esencial de ese plan de actuación conjunto se definirán los indicadores que trimestralmente van a tener que reportar cada una de las plataformas. De manera que en esos indicadores estarán incluidos, y será un trabajo a hacer por la comisión, indicadores que permitan un seguimiento de cuál es el nivel de acceso y de respuesta que las solicitudes de prestación de servicios han tenido por parte de la plataforma. No sé si he contestado a la pregunta o... Vale. Paso a la siguiente, también para Pilar. Es una pregunta de Carlas Blasco, de Isabial, en la cual consulta si las ayudas de plataformas como las redes temáticas de investigación cooperativa en salud, RETICS, y centros de investigación biomédica en red, CIBER, van a seguir la misma dinámica que anteriormente. ¿Se van a incluir en la AES 2021? Bien, esto ya lo que nos pedís es avanzar. Bueno, las redes de investigación cooperativa no son plataformas. Lo que son es ayudas para permitir la investigación colaborativa de grupos que pertenecen a distintas comunidades autónomas y a distintas instituciones. Creo que es importante separarlos de lo que es el concepto de plataformas. La AES del año 21 incorpora dentro de las convocatorias una convocatoria de financiación para investigación cooperativa en red. Espero será, y también sí aprovecho para avanzarlo, una investigación cooperativa en red orientada a resultados. Lo que queremos es que haya una actividad de estas redes de investigación muy ligada a resultados medibles y que tengan impacto en términos de respuesta a necesidades de salud del sistema. Será una orientación que llevará a un cambio en la forma en la que se pida la actividad y sobre todo los indicadores de cumplimiento de resultados de la actividad de las redes. En cuanto a CIBER, el CIBER sigue su trayectoria y las necesidades de incorporación de nuevos grupos los define la propia estructura de gobernanza del CIBER. Vale. Paso a la siguiente pregunta. Es una pregunta ahora en este caso dirigida a FESIT por parte de Thierry Bardinet. La pregunta es, ¿cómo ha afectado la COVID-19 a la ciencia abierta? ¿Se ha visto una presión por publicar muy rápido para compartir cuanto antes los conocimientos? Pero hemos visto algunos problemas de publicaciones de resultados que resultaron no ser todo lo concluyente que se pensaba. Vale, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que el tema de COVID lo que ha generado es la necesidad de compartir la información. Y a la hora de compartir la información, tanto las publicaciones, los datos y todo lo que tenía que, para poder avanzar, abordar el problema, que era un problema mundial, pues también eso implicó otro tipo de cuestiones que son necesarias independientemente de COVID, que es la ética de la ciencia y la integridad de la investigación. Es decir, que los investigadores y los centros de investigación tienen esa obligación de generar resultados usando el método científico, comprobando que las cuestiones son correctas, que están validadas y todo lo demás. Es verdad que lo que ha salido a la luz, que en algunas ocasiones ha sido dudoso y se ha tenido que retirar, pero eso no es un problema de la ciencia abierta, o sea, no es un problema de la forma, sino es un problema que puede existir en cualquier otro ámbito y ha existido antes de COVID también, ha habido problemas de ética. Entonces, lo que sí pone en relieve ciencia abierta es la mayor necesidad de tener en mente este tipo de cuestiones, es decir, que hay una responsabilidad muy importante de
esa ética y esta integridad en cuando se comparten los resultados, cuando se comparte la información de lo que estemos compartiendo, no sea cuestiones que sean falsas, ni sean cuestiones que no están bien fundamentadas. Entonces, esto evidentemente es lo más importante, pero lo que es la ciencia abierta en sí no es que sea malo, sino es una forma de trabajar. Y la ciencia en sí siempre se ha querido compartir. O sea, esto antes de los tiempos los investigadores compartían cartas y luego empezaron las revistas, y etcétera, etcétera. O sea, esto es una evolución. O sea, compartir la información siempre ha existido. Lo que pasa es que cómo se comparte y qué se comparte, eso es ya otra cuestión que habría que abordar. Vale. Siguiente pregunta también para Fesi. La pregunta es si nos podrían aclarar sobre la obligación de publicar los datos cuando los fondos de financiación son públicos. ¿Qué se considera datos? ¿Datos en crudo? ¿Analizados o no? ¿Depurados o no? ¿Un listado de 0 y 1 son datos? Es una preocupación de muchos investigadores que están totalmente de acuerdo en compartir sus conocimientos, es decir, sus resultados, pero dudan en compartir sus datos. Vale. Perdona. ¿Y Sí. quién decide lo que es un dato FAIR? Vale, los datos, todo lo que tiene que ver con qué son datos de una investigación y qué es lo que se tiene que publicar y no, incluye unas recomendaciones. O sea, cada vez más hay guías que ayudan a los investigadores a entender lo que son los datos en brutos, lo que son los datos. Normalmente son los datos que tienen que ver relacionados con el resultado de la investigación. Y todos estos, lo que ha explicado Cristina sobre el plan de gestión de los datos ayuda al investigador a saber qué es lo que tiene que informar o publicar y qué es lo que no hace falta. No es necesario publicar y poner abierto todo lo que se genera, sino aquello que tiene que ver con el resultado de la publicación o el resultado de la investigación. Y lo que define un dato FAIR, pues hay unos parámetros para cada uno de los aspectos que también ayudan a los investigadores. Y cada vez más hay recomendaciones y hay guías y hay pautas para aclarar este tipo de cuestiones. Y evidentemente no es lo mismo datos de investigación en ciencias sociales que datos de investigación en medicina, que datos de investigación en ciencias biológicas. Evidentemente cada uno tiene su complejidad, su naturaleza y su comportamiento. Entonces esto es conocido y se sabe y es complejo. Y hay guías y recomendaciones y pautas para poder seguirlo. Y no todo vale. Vale, paso a la siguiente. Si en algún caso vierais que la pregunta no queda del todo aclarada, bueno, si acaso volver a escribirlo. Paso a la siguiente. También para FESIT. Pregunta realizada por Diana Navarro. ¿Qué percepción tenéis de cómo se han comunicado las medidas COVID a la población general, por un lado, y a la comunidad asistencial? ¿Y cómo creéis que se ha percibido esta comunicación desde la sociedad? Vaya rollo que te No sé si me habéis escuchado en FESIT, estáis en silencio. A ver, o sea, es mi percepción cómo se ha comunicado las medidas, pues la mejor posible. O sea, a ver, yo creo que no tiene que ver con el trabajo que lo que estamos haciendo. Lo que sí vamos a hacer en CSIC es hacer esa medición sobre la percepción de cómo les ha cambiado la vida y cómo la población ha percibido toda la crisis de la COVID. Y esos resultados se van a hacer públicos. Estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad y esa percepción social de la crisis de COVID y cómo han recibido la información, pues ese análisis se va a hacer público y lo vamos a publicar. Pero mi percepción personal tampoco creo que es muy relevante en este sentido. Pero bueno, lo que piensan los ciudadanos sí vamos a medirlo. Vale. Paso a una siguiente pregunta de Laia Lagunas, también creo que dirigida a FESIT. En los proyectos del final de Horizon 2020 indica que sí les han pedido el Data Management Plan, pero en proyectos que empezaron al principio del programa no lo han pedido, aunque sean proyectos grandes. La Unión Europea nos ha pedido reportar los datos de las publicaciones en abierto, pero no los metadatos. ¿Tendríamos que revisarlo? Yo creo que en este caso es una cuestión que podéis consultar con el Project Officer, que es el que mejor os puede dar las indicaciones de la necesidad de revisarlo o no. Pienso que si la Comisión Europea les ha pedido reportar los datos de las publicaciones en abierto,
No creo que sea necesario publicar los metadatos, pero es una cuestión que el Project Officer les puede resolver. Siguiente, bueno, me quedan de momento 2 preguntas, una para Fesit y una para Pilar. Pregunta de Antonio Quesada, de CENIC. ¿Existe algún movimiento europeo para tratar de terminar con el monopolio de los editores de revistas? Al final, los investigadores están exigidos de resultados y lamentablemente el factor de impacto es un elemento esencial en la evaluación. ¿Hay métricas sobre el impacto real de una investigación en Open Access versus una publicación que no lo tenga? A ver, como movimiento, hay muchísimos movimientos para acabar con los monopolios. Estamos viendo en todos los países y a nivel mundial cómo poder acabar con los monopolios de productores de estas bases de datos de revistas. Todos conocemos a los principales editores, Elsevier, Wiley, Springer, etcétera, y todas las negociaciones a nivel nacional van o quieren ir encaminadas a reducir la parte de suscripción y a ir aumentando la parte de acceso abierto. Efectivamente, hay muchísimos movimientos y todos estamos trabajando para que en un futuro, y esperemos que no sea muy lejano, esa dicotomía de tener que suscribir por un lado y la lucha por poder publicar en abierto con todo lo que supone de la explotación de los derechos de autor, de los embargos, etcétera, etcétera, se vaya cambiando. Llegue un momento en que la producción en acceso abierto sea mayor que la parte de suscripción. Entonces, por supuestísimo que hay movimientos a nivel mundial y que todos los países nos conectamos cuando tenemos que llevar a cabo negociaciones para poder preguntar, oye, ¿cómo lo estáis haciendo vosotros? Y qué es lo que estáis haciendo para presionar y tal. También hay algunos países que han roto las negociaciones con estos principales proveedores y acuden a compartir en estos repositorios institucionales cada vez más grandes y cada vez con mayor infraestructura sus publicaciones en abierto para intentar minimizar el impacto de la anulación de estas suscripciones. Entonces, modelos hay muchos, cada país va gestionando sus propias experiencias y en España nos está pasando exactamente lo mismo. Hay muchas negociaciones a nivel nacional con estos suscriptores, tanto para las revistas como para las bases de datos y estamos en ello de intentar unir a todas las instituciones del Sistema Español de Ciencia y Tecnología para que se adopten las mismas políticas y las mismas tendencias. Gracias. Pues paso a leer una pregunta que tengo ahora para Pilar Gayoso. Pilar, la pregunta es por parte de Diana Navarro y dice, si sería interesante que compartieras cómo organizasteis en el Instituto de Salud Carlos III la respuesta a la pandemia COVID desde los momentos iniciales, la articulación de la convocatoria de ayudas, las acciones, etcétera. De acuerdo. Bueno, de manera muy sintética, porque entiendo que tampoco a lo mejor es el objetivo. No es solo hablar, perdona, más desde un punto de vista vivencial, ¿no? De encontrarnos una pandemia como nunca antes y cómo lo hicisteis para pensar qué se debería hacer, cómo lo articulasteis, sí, sin entrar en los detalles concretos técnicos, más desde esta vivencia, ¿no? Tan bestia y lo rápidos que fuisteis, ¿no? Con la convocatoria de ayudas que salió para la COVID. Déjame que comparta una diapositiva, si os parece bien, porque refleja la secuencia temporal. Y mientras con el soporte de la diapositiva, pues ¿puedo compartirlo ya? Diana. Sí, ahí te estoy compartiendo, Pilar, el rol para que puedes ir a compartir. Perfecto. Vale. Yo de una imagen vale más que 1000 palabras. Lo tenéis, no sé si lo veis en pantalla. Sí, también. Vale. Bueno, el estado de alarma y el Real Decreto se publicó el día 17 de marzo y la apertura del
la convocatoria de expresiones de interés para proyectos de investigación abrió el plazo de presentación el día 19 de marzo. Desde el primer momento, cuando empezamos a ver, bueno, claro, nosotros trabajamos de manera muy estrecha con todos los centros del Sistema Nacional de Salud y con los institutos de investigación y con los grupos de investigación que trabajan en centros sanitarios. Por tanto, éramos conocedores de la situación que se estaba viviendo ya antes de la declaración del estado de alarma. Y una cosa que teníamos muy claro, y esto es un aspecto que tiene muy claro la directora del instituto, Raquel Lloti, es que el instituto tiene que estar al servicio de las necesidades de la sociedad y del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, entendíamos que en ese momento lo que teníamos que hacer era ponernos al servicio de la generación y la transferencia de conocimiento rápido que permitiera a los sanitarios que estaban atendiendo los casos en los centros tomar decisiones con un conocimiento mayor que en el que en ese momento se disponía. Los primeros momentos eran momentos de extrema gravedad por la carga asistencial que suponían los centros sanitarios y por la falta de conocimiento de datos reales que permitieran a los clínicos tomar decisiones en situaciones de compromiso vital para muchos pacientes. Tanto en ese momento lo que tuvimos claro es cómo podemos ayudar. Y hay básicamente dos líneas. Una línea que era la financiación de expresiones de interés para desarrollar proyectos de investigación muy aplicados, muy rápidos, en tiempos cortos, con resultados que pudieran ser transferibles. Y por otro lado, cómo podíamos facilitar que los profesionales que estaban con contratos de investigación en esos momentos pudieran interrumpir esos contratos para dedicar su actividad full time a las necesidades asistenciales que tenían en sus centros, sin que eso repercutiera en daño para los derechos que tenían en los contratos de formación de investigación. Y estoy hablando de los Juan Rodés, los Río Ortega, en muchos casos también Miguel Servet, Sara Borrell. Y esto se organizó además en unas circunstancias complejas porque todos nosotros estábamos también afectados por la situación de confinamiento, lo cual nos obligó a una flexibilidad máxima para generar todos los procedimientos necesarios para llevar adelante esos objetivos, cada uno en su domicilio, estableciendo toda la dinámica de trabajo, pero exactamente igual, no creo que supusiera un esfuerzo adicional, exactamente igual a lo que se ha hecho en todos los institutos de investigación, en todos los centros, que se ha puesto todo al servicio de lo que en aquel momento era importante. De manera muy rápida, como veis, se abrió el plazo el 19 de marzo, el día 20 de marzo ya teníamos 4 solicitudes y en los primeros 12 días se habían recibido 906 solicitudes, es decir, expresiones de interés de proyectos. Eso indicaba, yo creo que el compromiso y la viveza del sistema de investigación y el interés por aportar respuestas, pero supuso una tremenda complejidad a la hora de gestionar con la rapidez necesaria la convocatoria. Bueno, se ha hecho lo más rápido y con las mayores garantías, de manera que la concesión de los 2 primeros estudios, que fueron 2 ensayos clínicos sobre tratamiento, porque lo que se priorizó en la evaluación no se hizo por orden de entrada de las solicitudes, sino se priorizó aquellos aspectos que en aquel momento eran más críticos, que eran ensayos clínicos orientados a dilucidar si los tratamientos que se estaban planteando obtenían o no resultados en términos de eficacia y de seguridad. Los 2 primeros, por tanto, fueron 2 grandes ensayos clínicos que se concedieron y se publicaron en la concesión el 30 de marzo. Y a partir de ahí, en el mes de abril, se concedieron 78 estudios, en mayo 47. Esto totaliza 128 estudios actualmente en marcha. Ensayos clínicos, test diagnósticos, registros de pacientes para hacer un seguimiento prospectivo y analizar aspectos como factores de riesgo, factores pronósticos, supervivencia y efectos adversos a medio y largo plazo. Pero también estudios sobre influencia de factores ambientales, estudios sobre reservorios animales, entre otros. Esto
lo que nos lleva es a un seguimiento que estamos haciendo en este momento, que es un seguimiento quincenal de las ayudas, de manera que lo que estamos haciendo es siguiendo, no en términos de presentación de memorias, sino de seguimiento muy estrecho en interlocución directa con los investigadores de cuál es el grado en el que van avanzando los proyectos y cómo podemos ayudarles a mejorar esa consecución de objetivos. Por tanto, tenemos establecido que envían unos informes quincenalmente, pero además se produce una interlocución diaria telefónica con los investigadores y somos receptivos a todas las necesidades para que esa transferencia de resultados realmente ayude a mejorar la gestión de la pandemia. Ha sido una situación que ha sometido a estrés a toda la organización y nos ha obligado a generar nuevas formas de trabajo, porque esto ocurría mientras se desarrollaba toda la gestión de la acción estratégica en salud. Proyectos de investigación, contratos, todas las convocatorias que estaban en marcha y que entendíamos no debíamos parar ni demorar en el tiempo. Ese ha sido un objetivo. Y por tanto eso ha supuesto que todas las comisiones de evaluación, los paneles, se han reunido de manera virtual. Hemos puesto a punto todos los sistemas que han permitido ese trabajo a distancia y la experiencia nos hace pensar que esa forma de trabajar la vamos a poder mantener en el tiempo porque ha sido realmente positiva. Gracias al compromiso de todas las personas que forman parte, no solo de los profesionales del Carlos III, sino de todas las personas que forman parte de los paneles de evaluación y de las comisiones de selección. O sea que lo que nos preguntaba es una experiencia compleja, dura, que ha requerido de mucho compromiso de todos los profesionales, pero que entendíamos que era lo que tocaba hacer en ese momento y que así se ha abordado. Gracias. Gracias, Pilar. Bueno, no tengo más preguntas en estos momentos. No sé si alguno de los asistentes quiere aprovechar, realizar alguna pregunta de forma oral, por escrito en el chat. Pues si no hay nadie, solo agradeceros, Pilar, Cecilia, Cristina, muchísimas gracias por las presentaciones y espero pues que volvamos a vernos pronto en otro ambiente, sin toda esta pandemia alrededor y que podamos contactar todos unos con otros y compartir mucho más. Gracias a todos y dejo ahora a Diana para cerrar. Gracias. Sí, gracias a todos por los ponentes, porque creo que ha sido muy interesante la visión que habéis presentado y gracias a los asistentes. O sea que así en este formato Matrix, pero estamos contentos de haber podido como mínimo celebrarlo de esta manera, estas jornadas anuales. Para los que sois miembros de REGIC, recordaros que mañana tenemos la asamblea, también será de este mismo formato. Para el resto, bueno, seguir esto, ¿no? Stay safe, que dicen, y vamos a seguir capeando. O sea, que buenos días y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Saludos a todos. Adiós.